Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Le damos la bienvenida. Primero me da un comprendido Hugo Acero, por favor. Buenos días. Hugo, Buenos ahora días. lo vemos. Hugo, ¿cómo está usted? Buenos días. Es un placer saludar. Igualmente, ¿cómo está? Hugo, el día de hoy vamos a conversar con usted porque más allá de lo que pasa en nuestro país, usted se ha convertido en un referente por el ¿Sí me oye? trabajo que ha hecho en Colombia y que ha vivido ¿Me en oye? términos de una Ay, pacificación Dios. nacional. El Ecuador atraviesa por una situación realmente crítica en términos de que pareciera ser, o ya estamos en la etapa donde la delincuencia y el crimen organizado ha rebasado la capacidad de los gobiernos y de un Estado y ha entregado o ha cedido la característica del monopolio de la fuerza y de las armas, y esto es muy radical lo que digo, a la delincuencia organizada. Hemos probado de todo durante estos últimos años. Vivimos en estado de sección permanente. Hemos militarizado el país. Hemos reformado leyes a lo que se le ha llamado populismo punitivo para endurecer las penas. Hemos aumentado efectivos policiales de seguridad. Hemos establecido y dado presupuesto. Hemos intervenido cárceles y nada de esto ha tenido éxito y prospera indeteniblemente el crimen organizado. La industria del crimen es la que más prospera en este país. ¿Hacia dónde debe apuntar, bajo su perspectiva, su experiencia, el país? Un poco para frenar y empezar a mirar soluciones estructurales para solucionar este problema que realmente afecta a nuestro país. Buenos días y bienvenido. Buenos días. Bueno, lo primero es que, desde luego, yo creo que sobre todo el gobierno nacional ha hecho esfuerzos, pero como digo, este no es solamente un problema del Ejecutivo en cabeza del presidente Lazo. Este es un problema que involucra a todo el Estado ecuatoriano. La pregunta que hay que hacer en el caso de Ecuador es, ¿qué está haciendo el presidente? Y seguramente el presidente va a contestar que ha hecho inversión, que ha sacado varios estados de excepción, que han hecho esfuerzos con fuerzas militares y con la policía. Pero la pregunta es, ¿qué está haciendo la rama judicial? ¿Y qué está haciendo el Poder Legislativo? ¿Qué está haciendo el Estado en su conjunto? Porque este no es un problema que se resuelva únicamente con acción del Ejecutivo o del propio presidente. Realmente se requiere la participación absolutamente de todo el Estado. Y yo creo que ahí es donde ustedes, como periodistas y la ciudadanía en general, hay que preguntar es qué están haciendo las otras ramas del poder público. Perfecto, yo le Porque quiero, este es a un ver, problema que cuando hay este afecta al Estado. interrogante, a ver, doctor, cuando hay este interrogante que me parece interesante, ¿qué están haciendo las demás institucionalidad del poder público? Requiere eso una gobernanza institucional, pero fundamentada en un liderazgo por parte de un presidente, por ejemplo. Y no lo Sí, se tenemos, requiere. y no lo tenemos, lamentablemente. Se requiere ese liderazgo. Yo creo que el hecho desafortunado del asesinato precisamente del candidato presidencial, doctor Castillo, realmente preocupa y esos son los momentos coyunturales en donde hay que llamar a la unidad, en donde hay que llamar al trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Yo creo que legislativo y judicial, e inclusive llamar a toda la sociedad, llamar a los gremios económicos, llamar a los distintos sectores políticos a unirse frente a un hecho que está afectando la institucionalidad, que está afectando el gobierno, que está afectando la democracia. Y en ese sentido se requiere un trabajo en equipo. Y ahí esos son los momentos en donde ese liderazgo debe convocar absolutamente a los demás poderes del poder público y a la sociedad ecuatoriana en general, porque esto no es solamente un atentado en contra del Estado ecuatoriano, es en contra de la nación y de la sociedad ecuatoriana. ¿Qué pasa cuando, doctor Acero? ¿Qué pasa cuando ocurre lo que está ocurriendo en nuestro país y ocurrió también en Colombia, en Perú?
cuando la institucionalidad está infectada por el narcotráfico y el crimen organizado, cuando el sistema de justicia es una plataforma de impunidad aquí en nuestro país para la delincuencia, para el crimen organizado, cuando las instituciones de control respecto a lavados de activos, blanqueo de dinero, no accionan su responsabilidad. ¿Y qué ocurre? Que el crimen organizado y el narcotráfico no solamente acumula poder y riqueza, más que riqueza también acumula poder y tiene controlada, en el caso del país, hay jueces al servicio de la delincuencia. ¿Cómo cambiamos esa estructura? Ese sometimiento de la institucionalidad al servicio del narcotráfico y del crimen organizado. Yo puedo asegurar, porque es el caso también colombiano, que la gran mayoría de servidores públicos de los distintos poderes del Estado, del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, la gran mayoría son gente buena, trabajadora y desde luego honrada, que ven con preocupación lo que está sucediendo y están dispuestos realmente a trabajar en equipo para sacar a Ecuador de este grave problema. Sin desconocer, desde luego, que hay algunas personas en los distintos sectores involucrados, personas corruptas que se han involucrado también con el crimen organizado. Y estos fueron los fenómenos también que ha vivido Colombia y lo sigue viviendo, porque de hecho el narcotráfico no ha dejado de influir en la política. Entonces, yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo grande por dar una respuesta estatal frente al crimen organizado, pero también, desde luego, hay que buscar que las cortes y que los distintos organismos de inteligencia e investigación criminal también miren el vínculo que existe entre mafia y poder político, entre crimen organizado y poder político. Y yo sí creo que ahí seguramente van a encontrar a muchas personas que están vinculados, pero a esas personas hay que juzgarlos. En Colombia, lo vengo repitiendo, más de 60 congresistas terminaron en la cárcel. 60 congresistas que pertenecían a grupos criminales, que estaban con los grupos criminales, que habían sido corrompidos por los grupos criminales y que se estaban enriqueciendo de la actividad delincuencial. Bueno, aquí en el Ecuador todavía no hay ninguno y están claramente identificados quiénes son los que están inmersos en la narcopolítica, los narcocandidatos, que ya aquí la narcopolítica no es una declaración de una consigna, ya es una realidad. El asesinato de Villavicencio, justamente candidato a la presidencia, ya refleja y consuma este hecho como práctica. Ahora, decimos aquí en el país, en el Ecuador, que hemos importado la guerra, el crimen organizado y el narcotráfico, pero no la solución. A nivel de cooperación internacional, porque este no es un fenómeno local, es un fenómeno internacional, es un fenómeno colindante con nuestros vecinos países como Colombia, Perú, por nuestra frontera. ¿Cuál es el nivel de cooperación a lo cual se debe de apuntar? Yo creo que bien lo hizo el presidente Lasso en pedir apoyo para la investigación de este lamentable hecho del asesinato precisamente del candidato presidencial Villavicencio, y ahí pidió apoyo no solamente al FBI, en el caso de los Estados Unidos, sino también al gobierno colombiano. Y ahí está trabajando el FBI conjuntamente con fuerzas de seguridad colombianas y ecuatorianas. Eso es lo que hay que hacer. Y no basta solamente para investigar ese caso. Yo creo que hay que buscar las alianzas estratégicas en inteligencia e investigación criminal con los Estados Unidos, con Europa, con Israel, con países como Colombia, inclusive países de la región que desde luego tienen mucha información y que ayudarían y contribuirían a que se logre enfrentar de manera más decidida al crimen organizado. ¿Cómo hizo Colombia? ¿Colombia hizo cooperación sostenible en el tiempo o solamente fue por una investigación puntual? Porque acá viene el FBI solo para investigar el tema del crimen. ¿Y luego qué? No, Colombia ha tenido cooperación judicial muy importante con los Estados Unidos. Tengo que decirles que en estos días
fue sancionado con 80 millones de dólares, un conglomerado económico muy importante en Colombia por temas de corrupción y fue sancionado por la justicia norteamericana y en parte también se debe a ese nivel de cooperación entre la justicia colombiana y la justicia norteamericana. Y esto ha sido sostenido. El Plan Colombia comienza desde finales del siglo pasado, en el año 1998, 99, comenzó y ya llevamos más de 22 años de cooperación constante con el gobierno de los Estados Unidos, pero también la hemos tenido con el Reino Unido en términos de inteligencia, en formación de los profesionales, en capacitación, en entrega de equipos técnicos, con Reino Unido, con Francia y con países europeos. Yo creo que esos niveles de cooperación judicial y de investigación criminal deben ser sostenidos en el tiempo. De lo contrario, va a ser muy difícil enfrentar el crimen organizado. Ahora, doctor, volviendo a nuestro país, en materia de seguridad, en la división administrativa territorial en nuestro país, ¿qué rol en esta nueva realidad se le debe asignar a los municipios, que son los entes más cercanos al ciudadano? De entrada, digamos, yo creo que es una muy buena oportunidad también para comenzar a darles una responsabilidad no solamente política, sino operativa en materia de seguridad. Yo creo que la gran mayoría de alcaldes de Ecuador, y lo digo porque he trabajado con algunos de ellos, y actualmente estoy trabajando precisamente con el alcalde de San Borondón, son alcaldes que están interesados en trabajar para mejorar la seguridad de los ciudadanos. Y yo creo que esos mandatarios locales hay que, y discúlpenme el término, hay que utilizarlos, y utilizo la palabra utilizarlos con las disculpas previas, pero también de la mejor manera. Quiero decir que ellos son los más interesados en trabajar por la seguridad de sus ciudadanos. Y yo creo que ese nivel de cooperación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales debe darse. Para terminar, doctor Hugo Aceros, este importante diálogo, ¿qué sigue después del asesinato a los candidatos? ¿Por qué? Porque nosotros estamos de cara a unas elecciones, el 20. ¿Qué garantía tenemos de que ese 20, ese día, el crimen organizado, el narcotráfico, como ayer salieron en una gran caravana motorizada en moto, más de 100, 200 motos, pidiendo que se traslade a su cabecilla o a su jefe a otra cárcel, haciendo sus reivindicaciones públicas? ¿Qué garantía hay de que no haya un paro, que no convoquen un paro electoral como lo convocaron en Colombia en determinado momento? Sí, realmente Colombia también ha tenido saboteo por parte del propio narcotráfico y por parte de la guerrilla frente a procesos electorales. Y ese es un riesgo que está ahí y que desde luego el Estado ecuatoriano tendrá que prevenir y que tendrá que hacer todos los esfuerzos, tanto las fuerzas militares y la policía y las demás autoridades deben hacer absolutamente todos los esfuerzos para evitar que eso llegue a suceder. Si no se toman las medidas, si no se llegan a conclusiones claras respecto a la investigación de ese magnicidio, precisamente de ese asesinato del candidato, pues lo terrible que puede volver a suceder es que esto no va a parar. En Colombia no solamente asesinaron a Luis Carlos Galán, sino a 3 candidatos más presidenciales, asesinaron fiscales, jueces, políticos, periodistas, a mucha gente. Y creo que si eso no se avanza con contundencia frente al crimen organizado, la situación podría empeorar. Debería advertirse al gobierno que tome previsiones sobre el cuidado y protección a los sectores estratégicos, oleoductos, transmisión eléctrica, todos estos aspectos fundamentales para una normal convivencia social. Es lo que debe hacer el Estado ecuatoriano y es lo que deben hacer todos los estados, porque definitivamente estas organizaciones criminales lo que pretenden es desestabilizar, crear terror y sobre todo que se les deje seguir realizando sus actividades criminales sin ningún problema. ¿Cuál fue el resultado después de la muerte de estos dirigentes políticos en términos electorales? ¿Se explotó el tema del sentimiento de la victimización del candidato? ¿Ganaron estas tendencias? ¿Qué pasó? Pues la verdad es que se les pasa, después de los asesinatos de estos líderes que eran candidatos presidenciales y Luis Carlos Galán, se pasa a un gobierno
como el de César Gaviria, que fue un gobierno de transición, en donde una nueva constitución, hubo reforma a la policía y se mejoraron los indicadores de seguridad. Desafortunadamente, 4 o 5 años después, uno de los candidatos a presidente que finalmente gobernó, Ernesto Samper, parece no, todas las investigaciones apuntaron a que había recibido dineros del narcotráfico para su campaña. Y hoy en Colombia se está discutiendo eso. Pareciera que también hay vinculación de dineros del narcotráfico o del crimen en la campaña. Hasta ahora se están investigando, pero las evidencias parece que están apuntando a que hubo recursos ilegales en la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. Todo se contamina y se filtra a través del poder político y el poder de gestión. Cuando los candidatos llegan a la presidencia, se toman el poder para sí, para sus juegos de intereses, y no devuelven el poder al pueblo, atendiendo sus demandas, creando una redistribución socialmente justa, teniendo una interacción institucional que garantice el primer derecho que tienen los ciudadanos y la primera obligación de los estados, que garantice la seguridad, la vida y las libertades. Siempre esperamos eso. Hoy el Ecuador va a un proceso electoral, el 20. Bueno, siempre le pedimos a la gente que no vaya a votar, que vaya a elegir, que reflexione. Es una gran oportunidad, como la hemos analizado hoy día con el doctor Hugo Acero, para replantearse el sistema constituido, siempre en el marco democrático. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Con mucho gusto, feliz día, y como tú lo has dicho, hay que el pueblo ecuatoriano, la mejor manera de protestar, la mejor manera de manifestarse en democracia frente a estas actividades del crimen organizado es saliendo a votar masivamente y ojalá eligiendo a los mejores candidatos, porque es lo que requiere Ecuador. Bien, felicidades. Cuídense, gracias por haber estado con nosotros, a ustedes por vuestra sintonía. Nos despedimos hasta el día de mañana con más análisis de noticias e invitados.